Listo. Ya vamos 3 clases, ¿de acuerdo? La primera clase vimos el estado de situación financiera, el formato, ya saben, tienen que memorizar. En nuestra segunda clase vimos la ecuación contable parte 1, es decir, vimos diferentes tipos de transacciones, cómo se registra una compra de mercadería, una venta de mercadería, etcétera. Es importante que tengan en cuenta esa primera parte. Luego, la clase última, o sea, la tercera clase, vimos un ejercicio muy parecido a tu dirigida, muy parecida, que te pedía armar la ecuación contable con todo lo que ya habíamos practicado, más el estado de situación financiera. Ahora no voy a hacer un ejercicio, sino voy a ver la teoría de ecuación contable parte 2. Porque esa ecuación contable parte 1, que ustedes lo tienen como compra de mercadería, venta de mercadería y todas las cuentas que les he enseñado, le vamos a añadir más cuentas que tienen que saber para esta primera PC. Y vamos a ver ciertos ejercicios de cómo se registra cada una de ellas. Así que vamos a comenzar. Dice, resumen de las cuentas de la ecuación contable parte 2. ¿De acuerdo? Recuerda que hay una parte 1 que fue la clase número 2. Eso tienes que tenerlo bien claro. Ahora estamos en la ecuación contable parte 2. O sea, más cuentas. De las que ya te enseñé, ahora voy a añadir más cuentas. Dice, para realizar la ecuación contable se tiene que tener en cuenta la fecha que me piden elaborar mis estados. Eso es sumamente importante. Cuando tú elaboras ecuación contable, cuando tú haces ecuación contable, que va a ser el corazón de tu primera PC, vas a tener que hacer ecuación contable. Siempre es importante tener en cuenta la fecha, es decir, hasta qué fecha me piden a mí hacer mis estados. Entonces, siempre que ustedes tengan ecuación contable, siempre les van a pedir armar el estado de situación financiera hasta una fecha. Siempre es hasta una fecha específica. Para estos ejercicios que están en tu resumen, para estos ejercicios, la fecha va a ser 31 de junio del 2019. O sea, todas nuestras transacciones, la fecha máxima, o sea, la fecha límite para armar los estados va a ser al 31 de junio. Y ahora vamos a ver transacción por transacción. ¿Cómo se registran estas nuevas transacciones que ya son un poco más complicadas que las anteriores? Comenzamos. Vamos primero a registrar, no sé si sus profesores le han explicado o no, pero vamos a aprender a registrar el alquiler, seguro y publicidad pagada por adelantado. ¿Cómo se registra esta cuenta? Ustedes saben por las primeras clases que un alquiler seguro y publicidad pagada por adelantado es un activo, ¿de acuerdo? Es un activo. Entonces, ¿cómo se registra una transacción? Presten mucha atención a este resumen. Dice, lo primero que tú tienes que saber, obviamente, es teoría. Recuerda que estos temas son bien mecánicos. Tienes que saber todos los pasos que están en tu resumen. Por ejemplo, si tú tienes una cuenta llamada alquiler, seguro, publicidad, pagada por adelantado, tienes que recordar que hay que registrar 2 pasos. El primer paso, como lees en tu resumen, es registrar el pago por adelantado. Eso es lo primero. Tienes que registrar el pago por adelantado. Y el segundo paso, como dice tu resumen, es registrar el gasto. Esos son los 2 pasos que sí o sí tienes que hacer en una ecuación contable. No te lo van a enseñar en clase, pero tú lo tienes que saber por teoría. Por eso está en tu resumen. Entonces, siempre que tienes todo lo que tenga que ver con pago por adelantado, cualquier cosa que tenga que ver con pago por adelantado, 2 pasos. Paso 1, el pago por adelantado, y paso 2, el gasto. Ahora, ¿cómo se registra el pago por adelantado? Lee el recordar, dice, cuando pagas por adelantado, o sea, cuando estás registrando el pago por adelantado, se hace 2 pasos. Primer paso es registrar el pago por adelantado, pero lo tienes que dividir en corto y largo plazo. Siempre que registres el pago por adelantado, hay que dividirlo en corto y en largo. Y una vez que ya lo dividas, te preguntas, ¿cómo lo pagaste? Obviamente se sobreentiende que si es un pago por adelantado, siempre lo vas a cuadrar contra efectivo, siempre. Y una vez que ya registraste el pago, viene el gasto. Nosotros ya hemos visto en clases pasadas cómo se registra un gasto.
¿Cómo se registra un gasto? Primer paso del gasto, la fecha. Siempre cuando tú registres un gasto, y eso va para todos los gastos, siempre que tú registres un gasto, ¿qué te debes de preguntar? ¿Cuántos meses de gasto voy a registrar? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Cuántos meses de gasto voy a registrar? Y para eso siempre, en todos los gastos que tú tengas, siempre tienes que ubicarte la fecha de inicio del problema y hasta la fecha que me piden elaborar mis estados. Y registras el gasto primero. Y ya luego lo vas a cuadrar contra el alquiler pagado por adelantado. Y ahora te voy a explicar todo lo que intento escribirte en este resumen. Vamos a aplicar los dos pasos. Miren lo que voy a hacer. Voy a ir al Excel. Yo les he pasado una plantilla y en cada plantilla está cada ejercicio para hacerlo y para que puedan ver. Ok, comienzo por esta. Dice, el 1 de febrero se pagó 36,000 soles por un contrato de alquiler de 3 años de una tienda. O sea, estamos hablando de aquí. Este primer ejercicio lo tengo en la plantilla, ¿de acuerdo? Vacío, para poder desarrollar. Entonces, tengan el resumen a la mano para que sigan los pasos, por favor, y no se pierdan. Dice, el 1 de febrero se pagó 36,000 soles por un contrato de alquiler a 3 años de una tienda. Tú siempre, cuando lees un ejercicio, tienes que leer toda la oración, toda, hasta el punto final. Entonces, yo he leído y entiendo que yo he pagado un alquiler por 3 años. O sea, ¿en qué cuenta estamos? En alquiler pagado por adelantado. Estamos en esta cuenta, en un alquiler pagado por adelantado. Y como estamos en un alquiler pagado por adelantado, ¿cuántos pasos hay que registrar? 2. Gina, ¿cómo sabes que hay 2 pasos? Por la teoría. Tú sabes que todo lo pagado por adelantado tiene 2 pasos, siempre. Entonces, registra. Antes de registrar, voy a comenzar con el paso 1. Voy a hacerlo aquí de manera ordenada. Paso 1. Registrar el pago por adelantado. Así te dice tu resumen. Entonces, para que tú puedas registrar el pago por adelantado, que es el alquiler, primero hay que dividirlo en corto y largo plazo. Como tú has pagado por 3 años, si lo que tú pagas por adelantado es superior al año, tienes que dividirlo en corto y en largo plazo. Entonces colocas, mi monto que yo pagué, ¿cuánto fue? 36,000. Este monto que tú pagaste de 36,000 fueron ¿por cuántos años? Por 3 años. Entonces, Gina, si yo lo quiero partir porque supera el año, supera a los 3 años, ¿no? Son 3 años, supera el año. Según la teoría hay que partirlo en corto plazo, que lo voy a llamar CP, y en largo plazo. En el corto plazo vas a colocar el primer año. O sea, el corto plazo siempre va máximo 12 meses. Siempre. Siempre en el corto plazo va máximo los 12 primeros meses. Entonces, si yo pagué 36,000 por 3 años, entonces en el corto plazo va a ir justamente el año completo. 36,000 entre 3. Va a ir solamente 12,000 soles. Y en el largo plazo va a ir lo que falta, el excedente. Es decir, si mi monto era 36,000 y ya en el corto plazo puse 12,000, entonces en el largo sería la diferencia. Y así se parte un alquiler pagado por adelantado en corto y en largo. ¿Preguntas hasta aquí? Una vez que lo hayas partido, recién registras, colocas, paso 1. Todo alquiler pagado por adelantado, chicos, todo alquiler pagado por adelantado es un activo, entonces lo registras. Alquiler pagado por adelantado a corto plazo, no es necesario que coloques todo el nombre completo, porque ya sabes que la ecuación contable no tiene puntaje. Entonces yo lo voy a abreviar. Tienes el alquiler pagado por adelantado a corto plazo y el alquiler pagado por adelantado a largo plazo. Tienes que dividir corto y largo, ese es el primer paso. Y registras, el corto plazo es 12,000 y el largo plazo 24,000. Una vez que hayas hecho esto, ahora te preguntas, como yo lo pagué, ¿contra qué cuenta lo cuadro? Con la única cuenta que sería efectivo. Si tú lo pagaste, contra efectivo y restas los 36,000 soles que pagaste.
Y ya tienes el primer paso. Y así vas a registrar cualquier alquiler, seguro y publicidad pagada por adelantado. Siempre divide corto y largo y luego todo lo cuadras contra efectivo. Hasta ahí, preguntas por el paso 1. Una vez que hayas registrado el paso 1, viene el paso 2. ¿Cuál es el paso 2? El paso 2 es registrar el gasto. Esa es la teoría. Tengo que registrar el gasto. Y para registrar el gasto, nosotros ya por los temas pasados sabemos que cuando yo quiero registrar un gasto, primero te debes de preguntar lo siguiente. ¿Cuántos meses de gasto voy a registrar? Esa es la pregunta de cualquier gasto que tú tengas. ¿Cuántos meses de gasto voy a registrar? Para eso te tienes que ubicar fecha de inicio hasta la fecha que te pidan elaborar tus estados financieros para saber cuántos meses de gasto vas a registrar. ¿Cuándo es tu fecha de inicio? Miras tu ejercicio, tu fecha de inicio es el 1 de febrero. 1 de febrero del 19. ¿Y hasta qué fecha te estaban pidiendo elaborar tus estados? Hemos dicho que hasta el 30 de junio del 2019. Esa es la fecha. ¿Cuántos meses ha pasado? 5 meses. Entonces, yo sé que voy a registrar 5 meses de gasto. Pero ahora la pregunta es, ya sabes que vas a registrar 5 meses de gasto, pero ¿cuánto sería tu gasto mensual? ¿Cuánto sería tu gasto mensual de alquiler? El gasto mensual de alquiler, ¿cuánto sería? Divides. 36,000 es por 3 años. 3 años en meses, ¿cuánto es? 36 meses. Entonces tienes que dividir 36,000 entre 36 meses para que tengas el gasto mensual. El gasto mensual es 1,000. Entonces ahora registra el gasto. ¿Dónde se registran los gastos? En patrimonio, en la cuenta utilidades retenidas. Y colocas en el paso 2. Gasto por alquiler y registre el gasto. Menos todo gasto va en utilidades retenidas como negativo. Menos 1,000 por los 5 meses. O sea, mi gasto por alquiler sería menos 5,000. Y si ya tienes el gasto por alquiler, ahora ¿contra qué lo cuadras? Y eso es teoría. Siempre que registres un gasto de un alquiler pagado por adelantado o de cualquier cosa pagada por adelantado, su contraparte del gasto siempre baja el alquiler. En este caso, como tienes corto y largo plazo, vas a bajar siempre el largo plazo en negativo. Y así lo cuadras. Y así se termina esa operación. Ahí tienes los 2 pasos que siempre tienes que hacer por teoría. Preguntas. ¿Qué es lo único que te puede cambiar en tu examen? El monto y los años. Es lo único que puede cambiar. El monto y el tiempo. Pero el procedimiento siempre va a ser el mismo procedimiento para cualquier alquiler, seguro y publicidad pagado por adelantado que tengas. ¿Preguntas? Ok. Y todo lo que te acabo de explicar lo puedes ver en tu resumen. Ahí está toda la transacción. Aquí está mi paso 1 y aquí está mi paso 2. Y así se termina esta primera cuenta, que es el alquiler, seguro y publicidad pagada por adelantado. Si no hay preguntas, vamos a pasar a otra cuenta. Otra cuenta. Como existe lo pagado por adelantado, también existe lo cobrado por adelantado. Entonces vamos a ver cómo se registra lo cobrado por adelantado. Dice, alquiler, seguro y publicidad cobrado por adelantado. Antes de saber cómo se registra, lo primero que tienes que saber es la teoría. Para registrar un alquiler o un seguro o una publicidad cobrada por adelantado es lo mismo que lo pagado. Hay que hacer 2 pasos. Primer paso es que tienes que registrar el cobro y el segundo paso es que tienes que registrar el ingreso. Siempre hay 2 pasos. Ahora, ¿cómo se registra el cobro? La misma dinámica. Cuando tú quieres registrar el cobro de un alquiler, un seguro, una publicidad cobrada por adelantado, tienes que dividirlo también en corto y largo plazo si supera el año. Y una vez que hayas hecho eso, registras el ingreso. Ahora lo voy a hacer.
Vamos a ir al ejercicio. Vamos a la siguiente pestaña y ahora vamos a hacer el alquiler, seguro y publicidad cobrado por adelantado. A ver, ¿qué dice? El 1 de marzo, estamos en el año 2019, el 1 de marzo del 2019 se cobró por adelantado 24.000 soles de un alquiler de 2 años de un espacio que nadie lo utilizaba en la oficina. Ok, ¿de qué cuenta te están hablando? De un cobro por adelantado, de un alquiler. Entonces, recuerda tu resumen y dices, todo alquiler cobrado por adelantado, todo alquiler cobrado por adelantado siempre tiene 2 pasos, siempre. Todo alquiler cobrado por adelantado siempre tiene 2 pasos según tu resumen. Entonces, voy a aplicar los 2 pasos. Paso 1. ¿Cuál sería el paso 1 si estás mirando el resumen? Es registrar el cobro por adelantado. Vamos a registrar el cobro por adelantado. Y para registrar el cobro por adelantado, primero hay que saber cuánto es el monto. ¿Cuánto cobraste? Yo cobré 24.000 soles por 2 años. Ok. Como el cobro por adelantado superó al año, son 2 años, superó, entonces voy a dividir corto plazo, largo plazo. El corto plazo sería el año, que sería 24.000 entre 2, ese es el año. Y el largo plazo sería lo que le falta, 24.000 menos 12.000, ese es el largo plazo. Y ahí está partido en corto y largo. Una vez que ya lo dividiste en corto y largo, ahora lo registras. Paso 1, registramos. Todo alquiler cobrado por adelantado es un pasivo, así que lo registras en el pasivo. Alquiler cobrado por adelantado a corto plazo. Y alquiler cobrado por adelantado a largo plazo. Listo. Ahí está, corto y largo. Y ahora sí, registramos. El alquiler cobrado por adelantado a corto plazo es 12.000 y el largo plazo también es 12.000. Y ahora sí, una vez que ya registraste el cobro, como estás cobrando en efectivo, ¿cierto? Entonces todo lo cuadras contra efectivo, positivo. Y así terminas el primer paso. Una vez que ya registraste el paso 1, no te olvides que por teoría ahora te falta el paso 2. ¿Cuál es el paso 2? El paso 2 es registrar el ingreso. Y para registrar el ingreso te debes de preguntar lo siguiente. ¿Cuántos meses de ingreso voy a registrar? Eso es lo que te tienes que preguntar. Y para eso tienes que ubicarte fecha de inicio hasta la fecha que te piden elaborar tus estados financieros para saber los meses. Fecha de inicio, ve a tu ejercicio. ¿Cuál es la fecha de inicio? 1 de marzo. Entonces colocas 1 de marzo del 19. ¿Y hasta qué fecha te pedían elaborar tus estados? Hemos dicho que hasta el 30 de junio del 2019. ¿Cuántos meses ha pasado? 4. Todo marzo, abril, mayo, junio. Entonces voy a registrar 4 meses de ingreso. ¿Dónde se registran los ingresos? Paso número 2. Los ingresos, al igual que los gastos, se registran en utilidades retenidas. Y colocas ingreso por alquiler. Y lo pones en positivo. Sería 4 meses, pero me falta hallar el ingreso mensual. ¿Cuánto sería el ingreso mensual? Divide el monto que yo cobré entre 2 años, si lo conviertes en meses, sería entre 24. O sea, el ingreso mensual es 1.000. Así que mi ingreso por alquiler sería 4 meses por 1.000. O sea, 4.000. ¿Y eso contra qué lo cuadras? Eso lo cuadras con alquiler cobrado por adelantado y como tienes corto y largo plazo, prime largo plazo y le restas siempre en negativo. Baja el alquiler cobrado por adelantado. Y así te quedaría los 2 pasos de un alquiler cobrado por adelantado. Siempre se aplica esos 2 pasos, siempre. ¿Preguntas?
Y ahí tienes esa segunda cuenta. Así que ya vamos viendo dos cuentas diferentes que tienes que memorizar los pasos y cómo se registra. Lo único que puede cambiar en tu examen es el monto y el tiempo, pero el registro siempre es igual. Esta es la dinámica para registrar. Paso 1, paso 2. Ok, siguiente cuenta. Vamos a ir ahora a la mercadería en tránsito. Para poder saber la mercadería en tránsito o existencias por recibir, vamos a ir primero al PDF. Siguiente cuenta, ahí está. Mercadería en tránsito o existencias por recibir. Son sinónimos, ¿de acuerdo? Tú puedes colocar mercadería en tránsito o existencias por recibir y es lo mismo. Antes de desarrollar la pregunta, primero hay que leer la nota. Dice, cuando compras mercadería y aún no te llega, o sea, cuando compras mercadería a tu proveedor y aún no te llega la mercadería, usas la cuenta mercadería en tránsito. O sea, en otras palabras, vamos a usar mercadería en tránsito cuando compras mercadería, pero esa mercadería aún no te llega. Entonces, eso es lo primero que tienes que saber con respecto a la mercadería en tránsito. Es cuando compras mercadería, pero esa mercadería aún no te llega. ¿Y cómo es la fórmula de la mercadería en tránsito? Tienes que recordar que para registrar la mercadería en tránsito, la fórmula es todas tus compras que tengas, menos todas tus rebajas, más tus fletes. Esa es la fórmula. Entonces, dicho eso, que es el único resumen, vamos a registrar esta transacción que está en tu Excel. ¿Qué dice? A ver, dice. El 1 de abril se compró al contado a un proveedor mercadería valorizada en 10.000 soles con una rebaja de 100 soles y se pagaron fletes por 500 soles. Sin embargo, la mercadería llegará el próximo año. Por eso es importante leer toda la oración. ¿Qué te están diciendo? Que estás comprando mercadería, ¿de acuerdo? Pero que aún no te llega porque te va a llegar el próximo año. Entonces, cuando tú compras mercadería y la mercadería aún no te llega, porque el problema te está diciendo que la mercadería llegará el próximo año, o sea, aún no lo tienes en tu poder, la mercadería, tienes que registrarlo como mercadería en tránsito. Entonces, tu primer paso va a ser colocar en activos mercadería en tránsito. Y colocas mercadería en tránsito. Listo. Y ya tú sabes por la teoría que esa cuenta se llama mercadería en tránsito. Es una compra de mercadería que aún no te llega. ¿Por cuánto? Y aplicas la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Si tú estás mirando tu resumen, la fórmula es así, es todas las compras, que es 10.000, menos tu rebaja, que es 100 soles, más tus fletes, que es 500 soles. Ahí está, esa es la fórmula. ¿Cuánto te sale? 10.400. Una vez que ya tienes la mercadería en tránsito registrada, te preguntas, ¿cómo pago? ¿Cómo pagas? Dice que todo fue al contado. Se compró al contado, todo fue al contado, entonces todo contra efectivo. Y ahí está. Y así se termina esa transacción. ¿Preguntas por la mercadería en tránsito? Ok. Y ahora tienes otra cuenta más en tu lista que tienes que aprender. Ahora, ¿qué pasa cuando llega la mercadería en tránsito? Vamos al PDF. Otra cuenta. A ver, vamos a leer. Cuando llega la mercadería en tránsito, vamos a leer el recordar. ¿Qué dice el recordar? Dice, cuando llega a tus almacenes la mercadería en tránsito, se hace lo siguiente. Paso 1, siempre que llegue la mercadería en tránsito, lo primero que tienes que hacer es bajar la cuenta mercadería en tránsito. Eso es lo primero que tienes que hacer. Bajas la cuenta mercadería en tránsito y luego subes la cuenta mercadería. O sea, vamos a hacer el ejercicio. Dice, el 30 de junio llega la mercadería en tránsito comprada el 1 de abril.
O sea, esta mercadería en tránsito de esta primera transacción, esta mercadería en tránsito dice que llega. ¿Qué haces tú? ¿Qué dice tu teoría? Si llega la mercadería en tránsito, lo primero que tienes que hacer es bajar la mercadería en tránsito. Baja toda tu mercadería en tránsito, pon menos 10.400, baja toda la mercadería en tránsito, ahí está. Porque ya lo tienes en tu poder. Y toda esta mercadería en tránsito que lo eliminas, ahora se convierte en ¿qué? En mercadería, siempre. Y sube tu mercadería, positivo. Y así es como se registra esta transacción cuando te llega una mercadería en tránsito. Bajas tu mercadería en tránsito porque ya no está en tránsito y todo eso se convierte en mercadería. No se utiliza efectivo ni nada de eso. Solamente es bajar mercadería en tránsito y subir mercadería. Y así se registra cuando llega una mercadería en tránsito. ¿Preguntas? Ok, sigo. Ahora vamos a hablar de una venta diferida. Para hablar de una venta diferida, ¿de acuerdo? Para hablar de una venta diferida, primero vamos a ir a nuestro resumen. Venta diferida. Antes de hacer el ejercicio que ustedes ven aquí, primero voy a leer la nota y el recordar. Dice, cuando vendes mercadería a un cliente y aún no le entregas, o sea, aún no le entregas la mercadería, se usa la cuenta venta diferida. O sea, la venta diferida lo vas a usar cuando vendes mercadería a un cliente, pero el problema te dice que esa mercadería aún no le entregas. Ahora, ¿cómo se registra una venta diferida? Dice, cuando vendes mercadería a un cliente, pero aún no le entregas, esto es, no le entregas, se hace lo siguiente. Paso 1, tienes que subir la cuenta venta diferida. Eso es lo primero que tienes que hacer. Cuando vendes mercadería y el problema te dice que no entregas la mercadería, lo primero que haces es subir la venta diferida y luego te preguntas, ¿cómo cobras? Si lo cobras al contado, usas efectivo. Si lo cobras al crédito, usas cuentas por cobrar a comerciales. Entonces vamos a desarrollar esta pregunta. ¿Qué dice? El 1 de abril se vendió al contado a un cliente mercadería valorizada en 20.000 soles. Sin embargo, se le entregará el próximo año. O sea, a simple vista esto parece ser una venta de mercadería común y corriente, pero no. Esto es una venta, pero te dice al final de la oración que se le entregará el próximo año. Entonces, cuando tú vendes mercadería a un cliente y el problema te dice que le vas a entregar el próximo año, eso se llama venta diferida. Eso es teoría. Hay mucha gente que me dice, Gina, ¿tú cómo sabes cómo crear la cuenta? Porque es teoría. Yo sé que cuando yo vendo mercadería y aún no le entrego la mercadería, le voy a entregar el próximo año, yo sé por mi teoría, por mi resumen, que tengo que usar la cuenta venta diferida. Porque es teoría. Entonces sube tu venta diferida. No hay otra explicación, solamente es teoría. Tienes que saber cuándo usar cada una de las cuentas. Sube tu venta diferida por 20.000. Y ahora, ¿qué te tienes que preguntar? ¿Cómo cobro? ¿Cómo cobras? Dice al contado. Como es al contado, ¿qué sube? Tu efectivo. Y así terminas esta ecuación contable. Y fin de esta transacción. ¿Preguntas? Ok. Ahora pasamos a otra cuenta. Cuando entregamos la venta diferida, ¿qué significa eso? Cuando entregas esa mercadería pendiente a tu cliente. Vamos a ir primero al resumen. Todo está en el resumen. Cuando entregamos la venta diferida, primero hay que leer el recordar. Dice, cuando entregas la mercadería a un cliente que estaba pendiente, se hace lo siguiente. Ahí están los pasos que tú tienes que aplicar. Cuando tú entregas una mercadería que estaba pendiente de entrega, lo primero que tienes que hacer es bajar la venta diferida. Baja la cuenta venta diferida y una vez que ya bajes la cuenta diferida, automáticamente sube el ingreso por venta. O sea, bajas la cuenta venta diferida, lo eliminas y la venta diferida se convierte en un ingreso por venta. Esos son los dos pasos que tú tienes que hacer. Entonces vamos a aplicar esos pasos en nuestro ejercicio. Vamos al ejercicio. Aquí está. Y dice, el 30 de junio entregamos al cliente la mercadería que estaba pendiente. Recordar que teníamos una venta diferida de 20.000. O sea, la venta diferida es esa mercadería pendiente al cliente. Dice que ahora lo entregas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primer paso,
Bajas la venta diferida. La venta diferida es de 20.000, entonces lo elimino. Menos 20.000. Bajas toda la venta diferida. Y una vez que ya bajaste, porque ya le entregaste al cliente la mercadería, ¿ahora qué sube? Venta. Te vas a utilidades retenidas, porque ahí va las ventas, y colocas ingreso por venta. Y colocas los 20.000 soles. Y así se registra cuando entregas una venta diferida. Baja la venta diferida en el pasivo y esa venta diferida se convierte en un ingreso que va en utilidades retenidas. Y así te cuadró la ecuación contable. Es la única forma de registrarlo. ¿Qué te puede cambiar en un examen? Los números. Es lo único, porque la transacción, la esencia de cómo se registra, no cambia. ¿Preguntas hasta acá? ¿Cómo vamos? Son varias cuentas, ¿de acuerdo? Ok. Ahora pasamos a otra cuenta importantísima, que es el préstamo. Importantísima, te va a venir en el examen préstamo, siempre viene y la gran mayoría siempre se equivoca. Aunque les digo que viene, se equivocan. Entonces tienes que prestar mucha atención cómo se registra un préstamo que es fija para tu examen. A ver, pasemos al resumen. Cuando tú tienes préstamo en un ejercicio, recuerda siempre esta teoría y esta clase. Cuando tú tienes un préstamo, todo préstamo tiene 3 pasos, siempre. O sea, cualquier préstamo que tú tengas, siempre va a tener 3 pasos. El primer paso es registrar el préstamo, ese es el primer paso. El segundo paso es registrar el pago de las cuotas, como dice en tu resumen. Y el tercer y último paso es registrar el gasto por interés. Siempre cuando tú tienes un préstamo hay que registrar 3 pasos. El préstamo primero, luego el pago de cuotas, pero en ese sentido, primero registras el préstamo, luego registras el pago de cuota y luego registras el interés. Siempre 3 pasos. Ahora, no necesariamente en un ejercicio vas a aplicar los 3 pasos. Hay algunos ejercicios que solamente aplicas un paso, hay otros ejercicios que solamente aplicas 2 pasos, o hay otros ejercicios que sí aplicas los 3 pasos. Tú debes de saber los 3 pasos. Entonces, te voy a explicar con este ejercicio cómo registrar paso a paso. Vamos a ir al registro del préstamo. Préstame mucha atención a esa transacción. A ver, ¿qué dice? El 1 de abril se solicita un préstamo por 36.000 soles por 3 años. Asimismo, se sabe que su amortización se paga al mes siguiente. Amortización en un préstamo es pago de cuotas. Y además su interés es de 100 soles mensuales. Entonces, me están hablando de un préstamo. Como me están hablando de un préstamo, yo recuerdo la teoría y digo, un préstamo tiene 3 pasos. Empieza por ahí. Ok, voy a aplicar el paso a paso. Voy a colocar en mi hoja borrador aquí abajo, paso 1. ¿Cuál es el paso 1? Si tú miras en tu resumen, el paso 1 es registrar el préstamo. Listo. Ahora la pregunta es, ¿cómo registro el préstamo? Primero, verifica cuánto te prestaste. ¿Cuánto te prestaste? 36.000 soles. Eso es lo que yo me presté. 36.000 soles. Entonces coloca 36.000. Listo. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 años. Coloca los años, 3 años. Ok. Como este préstamo supera al año, el préstamo supera al año, entonces todos los préstamos que superen al año hay que dividirlo en corto plazo y largo plazo, siempre. El corto plazo va a ser los 12 meses, o sea, un año, 36.000 entre 3, que sería 12.000, y el largo plazo, la diferencia. Hasta aquí, ¿alguien se perdió por corto y largo? Y un poquito, cuando dices que son más de 12 meses, ¿es porque dice que se paga el mes siguiente? No, es por el tiempo. ¿Cuánto fue el tiempo? Verdad. 3 años, o sea, es mayor a un año. Entonces hay que dividirlo, corto y largo. Entonces,
Siempre que sea mayor de un año, le pongo corto plazo y largo. Sí, corto y largo. Corto siempre los 12 primeros meses y el largo lo que falta. Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta en el préstamo? Gina, ahí, no sé si me estoy confundiendo, pero ahí el monto de corto plazo estaría haciendo referencia al pasivo, no pasivo corriente, y el largo plazo es el Pasivo pasivo no corriente, corriente. de largo plazo no corriente. Ahora, en nuestra ecuación contable todavía no nos importa mucho si es corriente o no corriente. Eso ya es para nuestro estado. Cuando tú lo pases al estado, ahí sí lo tienes que clasificar. Pero para la ecuación contable de frente nomás le pones préstamo por pagar corto plazo y préstamo por pagar largo plazo. Ya, ok. Perfecto. Entonces, una vez que hayas hecho eso en tu borrador, porque hay que ser muy ordenados aquí. Una vez que lo has hecho en tu borrador, has dividido en corto y largo, ahora lo pasas. Vamos a colocar aquí paso 1. Pasivo, porque un préstamo por pagar es un pasivo, no es un activo. Entonces, en el pasivo colocas préstamo por pagar. Yo siempre soy de las personas que nunca voy a colocar el nombre completo, siempre lo abrevio. Entonces, préstamo por pagar corto plazo y al costado, préstamo por pagar largo plazo. Listo, el corto plazo sería 12,000 y el largo plazo sería 24,000. En total está tu 36,000. Y si te estás prestando plata, obviamente todo ese monto que te has prestado tiene que subir a tu efectivo. Es la única manera de cuadrarlo. Listo, ahí está tu paso 1. Eso siempre va a ser tu paso 1. Dividir primero corto y largo si tu préstamo supera al año y luego todo lo cuadras contra efectivo. Paso 1 terminado. ¿Preguntas por el paso 1? Ok, ahora voy al paso 2. Pasito 2. Vamos al paso 2. Si tú miras tu resumen, el paso 2 ahora es registrar el pago de cuotas. Cuando tú quieres registrar el paso 2, que es registrar el pago de cuotas, primero tienes que sacar la cuota mensual. Voy a hallar la cuota mensual. ¿Cuánto es la cuota mensual? Tienes que dividir. Yo me presté 36,000 soles por 3 años. 3 años en meses son 36 meses. Entonces divides 36,000 soles entre 36 meses. Ya tengo la cuota mensual que es 1,000. Una vez que ya tienes la cuota mensual, te preguntas, ¿cuántas cuotas voy a pagar por mi periodo? ¿Cuántas cuotas vas a pagar? Y para eso vuelves a leer el ejercicio. Yo me presté el 1 de abril, pero me dice que la amortización, que significa las cuotas, se paga al mes siguiente. O sea, yo me presté el 1 de abril, pero me dicen que las cuotas recién se pagan al mes siguiente. O sea, ¿desde cuándo vas a pagar? Desde mayo. Si yo me presté en abril y me dicen que yo pago al mes siguiente, voy a pagar desde mayo. Entonces voy a contar desde el 1 de mayo del 2019 hasta la fecha que me pidan elaborar mis estados. Porque hasta esa fecha nomás tengo que registrar. Para estos ejercicios, ¿cuándo es la fecha que me piden elaborar mis estados financieros? Hasta el 30 de junio del 19. Entonces la pregunta es, ¿cuántos meses pagas? Todo mayo, todo junio, solamente 2 meses. ¿Alguien se perdió porque solamente pago 2 meses? Listo. Si pagas solamente 2 meses, ahora registra. ¿Cómo se registra un pago de cuotas? Siempre primero baja la deuda. Si estás pagando cuotas del préstamo, quiere decir que tu préstamo por pagar está disminuyendo. Como tienes corto y largo plazo, siempre prima el largo plazo. Lo vas a bajar en el largo plazo. Sería menos los 2 meses por la cuota mensual, o sea, menos 2,000. Una vez que ya bajaste el préstamo por pagar a largo plazo, ahora te preguntas, como lo estoy pagando, obviamente eso lo cuadro contra efectivo. Y ahí tienes el paso 2. ¿Preguntas por el paso 2?
¿Quedó claro la lógica? Dime, Luz, te escucho. ¿Por qué son 2 meses? ¿No sería uno, o sea, del 1 de mayo al 1 de junio? No, Sí, de porque es 30. Tienes que contar todo mayo y todo junio. junio. Ah, Todo. ya. Claro, porque es hasta Ay, el ok. 30. Pagas todo mayo y pagas todo junio. 2 meses. Ok, ok. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Y ya tienes el paso 2. Pero todavía no termina porque luego me hablan de los intereses. Entonces voy a registrar ahora el paso 3. Paso 3. Registrar el gasto por interés. El gasto por interés. Ustedes ya saben cómo se registra un gasto. ¿Cómo se registra un gasto? Para yo registrar un gasto, primero necesito el gasto mensual. Importantísimo. El gasto mensual de interés. ¿Cuánto es el gasto mensual de interés? 100 soles. Es dato. Ok. 100 soles. Una vez que ya tienes el gasto mensual de interés, te debes de preguntar, ¿cuántos meses de gasto por interés voy a registrar? Esa es la pregunta que te tienes que hacer mentalmente. Tú sabes que un gasto siempre tiene 2 fechas. Fecha de inicio hasta la fecha que te piden elaborar tus estados financieros. Siempre que tú quieras saber cuántos meses de gasto, sea el gasto que sea, en este caso es interés, tienes que preguntar fecha de inicio, fecha de estado financiero. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo inició? No te estoy preguntando cuándo se pagó. Mucho cuidado con eso. Cuando tú registras un gasto, tienes que tomar desde la fecha de inicio, no desde la fecha de pago. ¿Cuándo inicia el problema? ¿Cuándo inicia? 1 de abril. Gina, pero tú lo pagaste a partir de mayo. No me interesa. Cuando estoy registrando un gasto, tengo que registrar desde la fecha de inicio. Y la fecha de inicio es la fecha del problema. ¿Cuándo comenzó tu préstamo? 1 de abril. Entonces tienes que contar del 1 de abril del 19 hasta la fecha que te están pidiendo armar tus estados, que para este ejercicio es 30 de junio del 19. ¿Cuántos meses de gasto vas a registrar? Cuenta. Todo abril, todo mayo, todo junio. 3 meses. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Por qué los gastos son por 3 meses? Ok, y ahora registra los gastos. Los gastos siempre van en utilidades retenidas. Colocas gasto por interés y colocas en utilidades retenidas en el patrimonio. Y colocas menos 3 por el mensual. Ahí está tu gasto por interés. Una vez que ya tienes el gasto por interés, ¿ahora qué te preguntas? ¿Cómo pago? El problema no te dice cómo pagas, entonces tú tienes que asumir lo siguiente, que los intereses se pagan junto con la cuota. ¿Qué quiere decir eso? Que la cuota, si se paga al mes siguiente, los intereses también se van a pagar al mes siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes 3 meses de gasto, ¿cuánto vas a pagar? Solo 2. Gina, ¿por qué solamente voy a pagar 2? Porque te dice que se paga al mes siguiente. Siempre que te digan que se paga al mes siguiente, es 1 menos. Si registraste 3 meses, entonces solamente pagas 2 en efectivo. Sería menos 2%. Y el mes que te queda, el mes que no pagas, se llama un pasivo, que sería el mes que te falta pagar, y eso se llama interés por pagar. Y así te quedaría el paso 3. Tienes los 3 meses de gasto, pero como te dice que se paga el mes siguiente, entonces de esos 3 meses solamente pagas 2, 1 menos, solamente pagas 2, y el mes que no pagas se llama interés por pagar. Y ahí está la transacción. ¿Preguntas? Y así se registra un préstamo. O sea, todas estas operaciones es de una sola pregunta. Como si hubiese 3 operaciones en una. ¿Dudas? No, si tienen preguntas, háganmela, por favor. Porque el préstamo es importante. Tienen que entender cada detalle de cada paso, porque los pasos no son iguales. Las preguntas, si te das cuenta, tampoco son iguales.
¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces tu chamba es solamente hacer todas las veces necesarias hasta que te quede claro el préstamo. Recuerda practicarlo a mano. Todo lo que estoy haciendo lo tienes que hacer a mano y a calculadora. Muy bien, y así es como se registra un préstamo. Obviamente el préstamo entra en tu examen, porque es un préstamo, es bien complicadito porque hay que saber los pasos. Muy bien, paso a la siguiente cuenta. Nos olvidamos del préstamo, ahora pasamos a compra de acciones. Para saber cómo se registra una compra de acciones a corto plazo, vamos a ver la teoría. Bueno, si tú quieres leer un poquito del préstamo, aquí están todos los pasos, te digo cómo saqué cada uno de los pasos, ya tú lo lees. Ahora pasamos a la compra de acciones. Compra de acciones. Como tú ves en tu resumen, existen dos tipos de compras de acciones, ¿de acuerdo? Tienes compras de acciones a corto plazo, que es CP, y compra de acciones a largo plazo, que es LP. Cuando tú compras acciones a corto plazo, primero hay que leer el recordar. Dice, si deseas saber si la compra de acciones se hizo a corto plazo, te deben de dar información extra como, por ejemplo, ¿no? ¿Qué información extra te deben de dar para que tú puedas identificar que la compra de acciones es a corto plazo? Por ejemplo, te deben de decir, se especula en la bolsa. Si tú compras acciones y te dicen se especula en la bolsa o se vende en el corto plazo, te están hablando de compra de acciones a corto plazo. ¿Y cómo se registra una compra de acciones a corto plazo? Dice, recuerda que cuando compras acciones a corto plazo, la cuenta que usas es valores negociables o inversiones a corto plazo. Siempre que compres acciones a corto plazo, usas esa cuenta. Valores negociables que está en tu resumen o hay otros profesores que usan inversiones a corto plazo. Es lo mismo porque son sinónimos. ¿Preguntas? Entonces voy a registrar esa transacción. Vamos a leer el Excel. Dice, el 1 de abril se compró 2.000 soles al contado en acciones para especular en la bolsa. Si tú compras 2.000 soles en acciones al contado para especular en la bolsa, ahí está tu palabra clave. Cuando yo compro acciones para especular en bolsa, esos son acciones a corto plazo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es crear en el activo la cuenta llamada valores negociables. O si tú no quieres colocar valores negociables, puedes colocar inversiones a corto plazo, que son sinónimos. ¿Cuánto serían tus valores negociables? 2.000 soles. Y como lo compraste al contado, entonces baja tu efectivo. Y así te quedaría esta transacción. Y fin de una compra de acción a corto plazo. ¿Preguntas? Ok, pero como existe corto plazo, ya saben ustedes que también existe largo plazo. Entonces vamos al resumen. Dice, recordar, vamos a leer primero el recordar. Dice, si deseas saber si la compra de acciones se hizo a largo plazo, te deben de dar información extra como por ejemplo, ¿no? Te deben de decir que las compras de acciones fue para mantenerlos en el tiempo, entrar a competir, comprar acciones de la competencia, venderlos en el largo plazo. Siempre que te den estas palabras claves, tú ya sabes que son compra de acciones a largo plazo. Dice, recuerda que cuando compras acciones a largo plazo, la cuenta que usas es inversiones a largo plazo. Eso no tiene sinónimo, es la única cuenta que usas, inversiones a largo plazo. O también hay una cuenta que no le he puesto que es inversiones en valores, es lo mismo. Entonces vamos a registrar. Vamos a leer y vamos a colocar en nuestra ecuación. Dice, el 1 de abril se compró al contado 1.000 soles en acciones para venderlos en un futuro. Si tú compras acciones para venderlos en un futuro, esa es la palabra clave de compra de acciones a largo plazo. Entonces, sube tus activos, como son compra de acciones a largo plazo, sube tus activos y colocas inversiones a largo plazo. Y colocas los 1.000 soles. Y como lo compraste al contado, entonces, ¿cómo pagas estas acciones? En efectivo. Y baja tu efectivo por la misma cantidad. Y así te quedaría la compra de acciones. Ahora, recuerda, no te lo he puesto en tu resumen, pero recuerda que las inversiones a largo plazo
también es conocida como inversiones en valores. Es su sinónimo. Listo. Entonces ya sabes, puedes colocar inversiones a largo plazo o inversiones en valores. Preguntas por las compras de acciones. Lo único que puede cambiar en tu examen son los montos y las palabras claves, para que puedas identificar si son compras de acciones a corto o a largo. Listo. Como existe compra de acciones a corto y a largo, obviamente existe venta de acciones también. Como compras acciones, también puedes vender acciones. Ahora vamos a ir al resumen. ¿Cómo es una venta de acciones? Venta de acciones. Dice, antes de leer la transacción, tienes que saber que cuando tú vendes acciones, tienes que hacer 3 pasos, siempre. Ahí están los 3 pasos. Paso 1. Dice, ¿qué tengo que hacer si vendo acciones? Paso 1. Primero, tengo que ver a cuánto lo vendí. O sea, eso es lo primero que tienes que hacer cuando vendes acciones. ¿A cuánto lo vendiste? Identificas a cuánto lo vendiste y sube la cuenta efectiva. Ese es el primer paso. Y si tú ves en tu gráfica, ahí yo te pongo con flechas cuál es el primer paso. El primer paso sería a cuánto lo vendiste. Una vez que hayas colocado a cuánto lo vendiste en el efectivo, siempre va en el efectivo, luego viene tu paso 2. Dice, en el paso 2 tienes que registrar lo que me costó esas acciones. Y para ello tienes que bajar la cuenta inversiones a corto plazo o valores negociables. Una vez que ya sabes a cuánto lo vendiste, ahora en el paso 2 tienes que preguntarte cuánto te costó esas acciones. Y hay 2 formas para hallarla. Dice, en el paso 2 hay 2 formas que te pueden dar ese costo. La primera forma es que te lo den directo, o sea, te lo dan de manera directa, te dicen que el costo es 1.000, 2.000 soles, 3.000 soles, o la otra forma es que te digan de esta manera. Se vendió el 50% de la compra de acciones. Si te dicen que se vendió un porcentaje de la compra de acciones, eso es para hallar el costo. ¿Me dejo entender? Entonces hay 2 formas de hallar el paso 2. De manera directa o que te pongan, se vendió un porcentaje de la compra de acciones. Si te dice que se vendió un porcentaje de la compra de acciones, es para hallar el costo del paso 2. Una vez que ya tienes el paso 2, viene el paso 3. Es registrar. En el paso 3 tienes que registrar si tienes una venta o pérdida, o sea, si tienes un ingreso o pérdida por la venta de estas acciones. Entonces, dicho eso, voy a aplicar los 3 pasos en este ejercicio. Miren los pasos que estoy aplicando. Vamos al ejercicio. El ejercicio me dice, el 1 de junio se vende 5.000 soles de acciones a corto plazo al contado. Se sabe que el costo de las acciones fueron 2.000 soles. Entonces, como me hablan de una venta de acciones, obviamente solamente puedes vender acciones a corto plazo. No puedes vender los que están en el largo. Entonces, cuando tú vendes acciones a corto plazo, te acuerdas del resumen y dices, una venta de acción tiene 3 pasos. Paso 1 es preguntarme en el efectivo a cuánto lo vendí. ¿A cuánto lo vendiste? 5.000. Tuve 5.000 en efectivo, siempre. Ahí está. Ese es el paso 1. Paso 2 es preguntarte cuánto te costó estas acciones. ¿Cuánto te costó? Y en este ejercicio te lo dan de manera directa. ¿Cuánto te costó? 2.000. Entonces baja tus valores negociables, como dice tu resumen, en menos 2.000. Baja, porque estás vendiendo acciones, tiene que bajar tus acciones. Ahí está. Y el paso 3 es ver si ganaste o perdiste. Si tú lo vendiste en 5.000, pero estas acciones te costaron 2.000, obviamente has ganado. Y como has ganado, en el ingreso colocas ingreso por venta de acciones. ¿Dónde van los ingresos? En utilidades retenidas. Y colocas el ingreso por 3.000 soles. Gina, ¿cómo sabes que es 3.000? Porque yo lo vendí en 5.000 las acciones, pero a mí me costaron 2.000. Entonces estoy ganando, tengo un ingreso por 3.000 soles. Puedes tener ingreso o pérdida, depende de la transacción. Y así se termina aplicando los 3 pasos, una venta de acciones. Pregunta por la venta de acciones. Ok. Ahora pasamos a otra cuenta.
Depreciaciones. Para hacer la depreciación, primero te tengo que explicar teoría. Una vez que ya sabes la venta de acciones, vamos a revisar la teoría de depreciaciones. ¿Cuándo se usa la depreciación? Vamos a ver, dice. Primero tienes que recordar que la depreciación, existen dos métodos para depreciar, eso es importante. Cuando a ti te pidan depreciar, siempre en tu mente tienes que saber que existen dos métodos para ello. Eso es uno. Dos, tienes que recordar, ¿no? Y se recuerda que la depreciación siempre es un gasto. O sea, la depreciación es calcular el gasto por depreciación, o sea, es un gasto. A los métodos, que existen dos, a los métodos para depreciar también se le llama método lineal. Y no te olvides que las depreciaciones, o sea, el gasto por depreciación, solo se aplica para los activos fijos. Entre ellos, solamente puedes depreciar las maquinarias y equipos, los edificios, los muebles y los vehículos. Los terrenos nunca se deprecian, o sea, los terrenos jamás se deprecian. ¿Y qué significa depreciar? Depreciar significa que a lo largo del tiempo va a bajar o va a disminuir su valor. Por eso, la maquinaria, el edificio, los muebles y los vehículos se deprecian en el tiempo, porque o sea, ¿a qué me refiero? Que con el pasar del tiempo, ¿de acuerdo? Sus costos van a ir disminuyendo. A eso se le llama depreciar. En cambio, el terreno jamás se deprecia, porque cuando tú compras un terreno, al pasar el tiempo no baja su valor, más bien aumenta su valor. Por eso se dice que el terreno nunca se deprecia. Las únicas cuentas que se pueden depreciar es maquinaria, edificio, mueble y vehículo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta por la depreciación? Listo. Ahora, como hemos dicho al inicio, las depreciaciones son un gasto y existen dos métodos para depreciar. Tienes primero la tasa de depreciación y luego tienes también el segundo método, que es la vida útil en años. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es la fórmula? Esta fórmula te lo tienes que aprender. Si a ti te dan la tasa en porcentaje, la fórmula es así. Para hallar el gasto por depreciación anual, tienes que restar costo, que es un dato, menos el valor de rescate, que es otro dato, y multiplicar por la tasa. Caso contrario, si no te dan la tasa, si no te dan vida útil en años, entonces la fórmula es así. Depreciación anual es igual al costo menos valor de rescate entre los años. O sea, la fórmula es muy parecida, solamente que con el porcentaje se multiplica y con los años se divide. Y recuerda que el valor de rescate también es conocido como valor residual. Y recuerda también que los valores de rescates, o también conocidos como valor residual, son datos del problema. Si lo tienes, lo registras. Si no lo tienes, colocas 0. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Ahora vamos a hacer la transacción. Aquí obviamente está redactado el paso a paso, pero yo te lo voy a hacer de manera directa en el Excel. Ya ustedes lo leen. Vamos a hacer en el Excel. Ahí está. Digamos que nos dan este ejercicio y tenemos que registrar en la ecuación contable. Voy a leer. Dice, la maquinaria tiene un costo de 5.000 soles y un valor de rescate de 500 soles. Asimismo, la tasa, o sea, la tasa de depreciación es de 10%. Se sabe que la maquinaria se compró el 1 de abril del 2019. Entonces, como te dan una tasa de depreciación, lo primero que tienes que hacer es calcular la depreciación. Entonces, lo primero que voy a hacer es calculando el gasto por depreciación, porque recuerda que la depreciación es un gasto. Listo. Primero hay que hacer la fórmula. Colocamos el costo, que es 5.000, dato del problema, el valor de rescate, que es 500, dato del problema, y te dan una tasa que es 10%. Una vez que ya tienes todos los datos, vas a sacar la depreciación anual y también la depreciación mensual. La depreciación anual, aplica tu fórmula del resumen. La depreciación anual es el costo menos el valor de rescate por la tasa. Fórmula, costo menos valor de rescate por la tasa.
Ya tienes la depreciación anual y ahora el anual lo divides entre 12 y sacas el mensual. Hasta aquí, ¿alguna pregunta por el cálculo? Entonces, como la depreciación es un gasto, una vez que ya tienes los gastos anuales y mensuales, ¿qué te debes de preguntar? Lo siguiente. ¿Cuántos meses de gasto voy a registrar? Siempre que tengas un gasto, pregúntate esto. ¿Cuántos meses de gasto voy a registrar? Y para eso tienes que contar fecha de inicio hasta la fecha que te piden elaborar tus estados financieros. Fecha de inicio. ¿Cuándo compraste la maquinaria? 1 de abril del 2019. Esa es la fecha que compré mi maquinaria. ¿Y hasta qué fecha tengo que depreciar? Hasta la fecha que me piden mis estados, que según el ejercicio es hasta el 30 de junio del 19. ¿Cuántos meses cuenta? Todo abril, todo mayo, todo junio. O sea, 3 meses de gasto. ¿Preguntas hasta aquí? Una vez que ya tienes los 3 meses de gasto, registra. ¿Dónde van los gastos? En utilidades retenidas. Y colocas gasto por depreciación de maquinaria. Y registras en negativo, menos los 3 meses por el mensual. Una vez que ya tienes el gasto, ¿contra qué se cuadra un gasto por depreciación? Todo gasto por depreciación, sea de maquinaria, sea de edificios, sea de muebles, siempre se cuadra con un activo llamado depreciación acumulada de maquinaria. Y también va en negativo. Y así se registra una depreciación siempre. Primero el gasto y luego la depreciación acumulada. ¿Preguntas? ¿Alguien se perdió para depreciar? Ok, y ahí está. Y justamente todo lo que te acabo de explicar está redactado aquí. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y aquí está la respuesta. Lo que nos salió. Paso 1, primero el gasto y el paso 2, la depreciación acumulada. ¿Preguntas por la depreciación? Ahora, como existe depreciación, también existe amortización. No les he puesto un ejercicio, pero la amortización es igualita que la depreciación, idéntica. Es idéntica. Con la única diferencia que vamos a usar la palabra amortización, como ven en su resumen, la palabra amortización cuando se trate de patente. Les he puesto el mismo ejercicio que acabamos de hacer, solamente que en vez de maquinaria les he puesto patente. Una patente es un intangible. Como es un intangible, una patente, haces la misma solución que una depreciación con la única diferencia que al momento de registrar ya no le vas a poner gasto por depreciación, sino que le vas a poner gasto por amortización. La palabra amortización se usa para las patentes o derechos de marca. Entonces, la transacción sería, te da el mismo número que el ejercicio anterior, pero le cambié de nombre. El primero es gasto por amortización de la patente porque se trata de un intangible contra amortización acumulada de la patente. Ya no uso la palabra depreciación, sino que ahora usas amortización porque estás usando una patente, un intangible. Eso se aplica para una patente, para un derecho de marca o para un software. Ambos son intangibles. Pero la solución, la dinámica es la misma que una depreciación. Solamente al ser un intangible, la patente se cambia de nombre. ¿Sí? ¿Preguntas por la amortización? Es idéntica a la depreciación. Gina, entonces, amortizaciones son todos los bienes, o bueno, todos los activos que son intangibles y la depreciación es para todos los bienes tangibles, ¿no? La única diferencia. Exacto. La depreciación, como dice acá en tu resumen, la depreciación básicamente son para los activos fijos, obviamente tangibles, como la maquinaria, edificio, muebles y vehículos. Ok. ¿Sí? Pero de ahí toda la metodología, las fórmulas y todo es la misma. Solamente que cambia de nombre. Ok. Tengan en cuenta esto.
Paso a otra cuenta. La estimación de cobranza dudosa. En la estimación de cobranza dudosa hay dos casos, como pueden ver en su resumen. El primer caso es cuando les coloquen en su examen gasto por cobranza dudosa y el segundo caso es cuando le coloquen saldo de la estimación. Vamos a ver cada uno de ellos, porque no es lo mismo que te coloquen gasto por cobranza dudosa que te coloquen saldo de la estimación. Entonces vamos a comenzar. Siguiente pestaña. Cuando tú tienes el caso 1, que es el caso más fácil, cuando tú tienes gasto por cobranza dudosa, simplemente registras el gasto que te dan. Un gasto va siempre en utilidades retenidas y colocas gasto por cobranza dudosa y registras menos 5.000. Y este gasto por cobranza dudosa, ¿contra qué lo cuadras? Todo gasto por cobranza dudosa siempre, 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 siempre lo vas a cuadrar con un activo llamado estimación de cobranza dudosa. Siempre. En negativo también para que te cuadre. Así es como se registra un gasto por cobranza dudosa. Es simplemente colocar el gasto por el monto que te dicen contra un activo llamado estimación de cobranza dudosa. Hasta ahí, preguntas por el caso 1. Ok, pero en esta cuenta existe otro caso, cuando no te dan la palabra gasto, sino la palabra saldo de la estimación, que es diferente. Vamos a leer el caso 2, dice, el saldo de la estimación es de 5.000 soles y se sabe que el saldo inicial es de 2.000. Cuando a ti te dicen el saldo de la estimación es el saldo final. Entonces, tú no puedes registrar los saldos finales. Lo que tú tienes que registrar es cuánto te falta para llegar al saldo final. O sea, voy a colocar utilidades retenidas y voy a poner gasto por cobranza dudosa. Pero yo no puedo registrar los 5.000 porque estos 5.000 es el saldo final. Yo no puedo registrar un saldo final. Yo tengo que registrar cuánto me falta de lo que ya tengo, cuánto me falta para llegar a ese saldo final. Y te dice, el saldo de la estimación, que es el saldo final, es de 5.000. Y se sabe que el saldo inicial es de 2.000. Si tú tienes un saldo inicial de 2.000 y quieres llegar a un saldo final de 5.000, ¿cuánto le tienes que agregar? La diferencia. Entonces, mi gasto por cobranza dudosa sería por 3.000 soles, por la diferencia. Si yo ya tenía un saldo inicial de 2.000 y quiero llegar a un saldo final de 5.000, tengo que agregar 3.000 soles más para poder llegar a ese saldo final. Y esos 3.000 soles más es el gasto por cobranza dudosa. ¿Ven la diferencia entre el primer caso y el segundo caso? En el primer caso, cuando ustedes les dicen gasto, es simplemente registrar el monto que les dicen. En cambio, en el segundo caso, cuando ustedes les dicen saldo de la estimación, es cuánto me falta de lo que ya tienes. Por ejemplo, aquí, tú ya tenías 2.000. ¿Cuánto me falta para llegar al saldo de la estimación? ¿Cuánto te falta? 3.000. Y ese sería tu gasto por cobranza dudosa y lo cuadras contra la estimación de cobranza dudosa. Y ahí están los dos casos. Cualquiera de ellos viene en el examen. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok. Ahora pasamos a otras cuentas. Ya tenemos la estimación, aquí están los casos. Y ahora vamos al anticipo al proveedor y anticipo al cliente, que son otras cuentas. Vamos a ver cuándo usamos el anticipo al proveedor. Vamos a leer el recordar. Dice, usamos anticipo al proveedor cuando el problema me dice que es un adelanto que hacemos a un proveedor. O sea, si tú adelantas dinero a un proveedor, automáticamente la primera cuenta que tienes que registrar es anticipo al proveedor, siempre. Los anticipos al proveedor son esos adelantos de dinero que hacemos al proveedor. Entonces dice, cuando registras un anticipo al proveedor por un adelanto, siempre lo cuadras con la cuenta efectiva, que es negativo. O sea, ¿cómo sería? Vamos al ejercicio. Miren y lean el ejercicio. Dice, el 1 de junio se entrega al proveedor un adelanto por 1.500 soles para una futura compra. Si yo le estoy adelantando plata a mi proveedor, lo primero que tengo que agregar es anticipo al proveedor. Esa es la cuenta que se usa para estos casos. Listo, y colocas 1.500.
Y como le estás adelantando dinero, ¿de dónde sacas el dinero? Obviamente de tu efectivo. Y baja tu efectivo por la misma cantidad. Y así terminas de registrar esa transacción. ¿Preguntas por el anticipo al proveedor? Ok. Como existe anticipo al proveedor, obviamente también existe anticipo al cliente. Vamos a ver cuándo usamos esa cuenta. Leemos el resumen. Dice, recordar, usamos anticipo al cliente solo si el problema me dice que un cliente nos adelanta un dinero. Si un cliente te adelanta dinero para una venta futura, usas anticipo al cliente. Dice, cuando registras un anticipo al cliente por el adelanto que te hizo el cliente, siempre lo cuadras con la cuenta efectiva. Entonces vamos a registrar ese anticipo al cliente. Dice, el 1 de junio, un cliente nos da un adelanto por 2.500 soles para una venta futura. Si un cliente te da un adelanto de dinero, la cuenta que tienes que crear se llama anticipo al cliente y un anticipo al cliente siempre es un pasivo. Y colocas 2.500. Ahí está. Una vez que hayas creado la cuenta, ahora te preguntas, si el cliente me está entregando dinero, obviamente eso se cuadra contra efectivo. Sube mi efectivo también. Y así se registraría el anticipo al cliente. ¿Preguntas por el anticipo? Listo, entonces ya sabes cuándo usar anticipo al cliente y cuándo usar anticipo al proveedor. Seguimos con más cuentas. Flete y seguro sobre compra. ¿Cuándo usas esa cuenta? El flete y seguro sobre compra dice, recordar, cuando pagas un flete sobre compra es el transporte que tú haces cuando compras mercadería. Dice, cuando pagas un flete sobre compra se hace lo siguiente. 2 pasos básicos. Primer paso, registrar en la cuenta mercadería el aumento de los fletes. Siempre los fletes sobre compra siempre aumentan la mercadería. Y el paso 2 es registrar el pago. O sea, ¿cómo sería? Sería así. Dice, el 1 de junio se pagó por un flete de compra 1.000 soles. Entonces, un flete de compra siempre hace que la mercadería aumente, siempre. Entonces, sube tu mercadería por 1.000 soles, ahí está. Y como lo pagaste, entonces, ¿contra qué lo cuadras? Contra efectivo. Y así se registra un flete sobre compra. Sube tu mercadería y baja el efectivo. ¿Preguntas? Ok, y como existen fletes sobre compras, ¿qué creen? También existe flete sobre venta. Vamos a ver cómo se registran los fletes sobre venta. Todo está en tu resumen. Dice, recordar, cuando pagas un flete sobre venta se hace lo siguiente. Un flete sobre venta, primero hay que saber que un flete sobre venta es el transporte de la venta de la mercadería. Entonces, un flete sobre venta siempre es un gasto. O sea, siempre que registres un flete sobre venta lo tienes que colocar en utilidades retenidas en el gasto. Entonces sería de esa manera. El 1 de junio se pagó por flete sobre venta 500 soles. Un flete sobre venta es un gasto. Entonces te vas a utilidades retenidas y colocas gasto por flete sobre venta. Y registras menos 500. Una vez que ya tienes el gasto, te preguntas, ¿lo pagué? Sí. Entonces, contra efectivo. Y así se termina el flete sobre venta. ¿Preguntas por el flete sobre venta? Ok. Más cuentas. Sigamos. Ahora pasamos a las devoluciones sobre compras. Estas cuentas son básicas para tu examen. Vamos a ver cómo se desarrolla o cómo se registra una devolución sobre compra. En una devolución sobre compra existen 3 casos, 3 posibles casos que te pueden preguntar. Vamos a leer la primera. Dice, el 1 de junio se devuelve 1.000 soles de mercadería y el proveedor devuelve el efectivo correspondiente. Entonces, vamos a hacer el caso número 1.
Cuando tú devuelves mercadería, porque tú estás devolviendo mercadería, cuando tú devuelves mercadería, la teoría te dice lo siguiente. Cuando tú devuelves la mercadería, lo primero que tienes que hacer o lo primero que se te debe de ocurrir es bajar la mercadería. Si tú estás devolviendo mercadería, primero baja la mercadería. Eso es tu primer paso. Listo, menos 1000. Ahora la pregunta es, ¿contra qué lo cuadro? Y eso depende del problema. Si el proveedor te devuelve el efectivo, como dice en el caso 1, entonces sube tu efectivo. Con eso lo cuadrarías. Siempre y cuando el problema te diga que se devuelve el efectivo. Y así terminas el caso 1. ¿Preguntas? Ahora pasamos al caso 2. Otra opción dice, el 1 de junio se devuelve 1000 soles de mercadería y el proveedor nos emite una nota de abono. Entonces, primero registra la devolución de mercadería. Cuando tú devuelves mercadería, ya sabes, la mercadería baja. Ahí está tu mercadería, menos 1000. Ahora la pregunta es, ¿contra qué lo cuadro? Me dicen nota de abono. Entonces, lee el caso 2 de tu resumen. Dice, se usa cuentas por pagar, obviamente cuentas por pagar a comerciales, cuando el problema nos diga que se hizo la devolución con una nota de abono y además de eso la compra se hizo al crédito. Vamos a asumir que en el caso número 2, la compra que estamos devolviendo se hizo al crédito, vamos a asumir eso, y me dicen que fue con una nota de abono. Si cumple esas dos condiciones, que la compra que estás devolviendo fue al crédito y la devolución se hizo con una nota de abono, entonces vas a usar las cuentas por pagar a comerciales para cuadrar. Y eso va a ser en negativo. Preguntas por el caso 2, o sea, ya no usas efectivo, sino ahora el cuadre va a ser cuentas por pagar a comerciales. Siempre. Siempre que cumpla esas dos condiciones, que la compra que estés devolviendo fue al crédito y te dicen que se devolvió con una nota de abono. ¿A qué se refiere cuando dice eso? ¿Cuál? ¿Perdón? ¿A qué se refiere cuando dice nota de abono? Nota de abono se refiere que si la compra que tú has hecho, lo has hecho al crédito y lo estás devolviendo, ¿cuál sería lo más ideal, Romy? Que baje ¿qué cosa? El crédito. A eso se le llama nota de abono, a bajar el crédito. Ya, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Listo. Y el último caso, que es el caso número 3, es lo siguiente, dice, el 1 de junio se devuelve 1000 soles de mercadería. El proveedor nos emite una nota de abono con un saldo a favor. Primero hay que registrar la devolución sobre compra. ¿Cómo se registra una devolución sobre compra? Siempre baja la mercadería. Perfecto. Bajemos la mercadería. Ya está. Pero nos dicen ahora que esta devolución se hizo con un saldo a favor. Entonces, ¿qué cuenta usamos cuando devolvemos con un saldo a favor? Mira tu resumen. Caso 3. Dice, se usará la cuenta anticipo al proveedor cuando el problema nos indique que se devuelve con un saldo a favor. Ahí está la respuesta. O sea, si tú estás devolviendo mercadería por 1000 soles y te dice que la devolución se hizo con un saldo a favor, entonces esta devolución de mercadería lo cuadras con anticipo al proveedor, siempre. Gina, ¿cómo sabes que es anticipo al proveedor? Porque te dice con un saldo a favor. Y ahí están los 3 casos que puedes cuadrar una devolución sobre compra. Lo puedes cuadrar con efectivo, que sería el caso 1, lo puedes cuadrar contra cuentas por pagar a comerciales, que sería el caso 2, o lo puedes cuadrar con anticipo al proveedor, que sería el caso 3. Cualquiera de los casos viene en un examen. Casi los casos más comunes siempre es el caso 3. Ese es el caso más común, pero te puede venir el caso 1 o el caso 2. ¿Preguntas? Y así se trabaja una devolución sobre compra. Ahora, como existe devolución sobre compra, también existe devolución sobre venta. Y al igual que la devolución sobre compra, la devolución sobre venta también tiene 3 casos. Vamos a ver cada uno de ellos. Caso 1 dice, el 1 de junio un cliente nos devuelve 450 soles de mercadería
y se devuelve el efectivo correspondiente. Entonces, si un cliente te devuelve mercadería, primero tienes que registrar la devolución sobre venta y tienes que recordar que toda devolución sobre venta siempre es un gasto. Entonces te vas a utilidades retenidas. Ahí está. Te vas a utilidades retenidas y registras aquí el gasto. Colocas gasto por devolución sobre venta. Y registras los menos 450. Obviamente en negativo porque es un gasto. Y una vez que has registrado el gasto, te preguntas, ¿cómo devuelvo? Dice que devolvemos el efectivo. Entonces, el primer caso lo cuadrarías contra efectivo. En negativo también porque está sacando el dinero. Ahí está. Preguntas. Eso es el primer caso. Ahora pasamos al segundo caso. Dice, el 1 de junio un cliente nos devuelve 450 soles de mercadería y nosotros emitimos una nota de abono. Ahora, para eso, siempre que te digan nota de abono, tienes que leer el caso 2 de tu devolución sobre venta. ¿Qué dice el caso 2? Se usará la cuenta por cobrar a comerciales cuando el problema nos diga que se hizo la devolución con una nota de abono y además de eso la venta se hizo al crédito. Entonces, en este caso 2, vamos a asumir que la venta que el cliente me está devolviendo se hizo al crédito y fue con una nota de abono. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como es una devolución sobre venta, primero colocamos el gasto, ahí está el gasto, 450, y luego te preguntas, ¿contra qué cuadro? Como me dicen nota de abono, entonces lo voy a cuadrar contra un activo llamado cuentas por cobrar a comerciales. Y lo tienes que disminuir, baja la deuda. Ahí está. Y así sería el caso 2. Y ahora vamos al caso 3. Dice, el 1 de junio un cliente nos devuelve 450 soles de mercadería y nosotros emitimos una nota de abono con un saldo a favor. Como es una devolución sobre venta, primero registre el gasto. Vamos a registrar el gasto. Ahí está. Registramos el gasto primero. Una vez que ya registraste el gasto, ahora te preguntas contra qué lo cuadras. Y para eso tienes que ver que acá te dicen saldo a favor. Entonces, mira tu resumen y lee el caso 3. Te dice, se usará la cuenta anticipo al cliente cuando el problema nos indique que se devuelve con un saldo a favor. Entonces, si esta devolución sobre venta se hizo con un saldo a favor, entonces vamos a usar el anticipo al cliente. Y el anticipo al cliente es un pasivo. Y colocas 450 positivo. Y ahí lo cuadras con el caso 3. O sea, en teoría, una devolución sobre venta tiene 3 casos. Cuadrarlo con el efectivo, cuadrarlo con las cuentas por cobrar a comerciales o cuadrarlo con un anticipo al cliente. Cualquiera de los 3 casos te puede venir. ¿Preguntas? Ok, y ahí está. Ahora pasamos a la otra cuenta que son las rebajas sobre ventas. ¿Cómo se registran las rebajas sobre ventas? Que también está en tu resumen. Aquí están las rebajas. Vamos a leer. Dice, el 1 de junio se vende mercadería a 1.000 soles. Es una venta de mercadería. Y se le otorga una rebaja de 100 soles. Esta transacción se realizó 50% al contado y el resto al crédito. Ok, lo primero que tienes que hacer, como estás vendiendo mercadería, nosotros explicamos en la clase pasada que toda venta de mercadería es un ingreso. Entonces, primero registra el ingreso. Utilidades retenidas y registras ingreso por venta. ¿Cuánto es tu ingreso por venta? 1.000 soles. Una vez que ya tienes el ingreso, te preguntas, ¿hay rebaja o no? Sí, la rebaja es un gasto, así que la rebaja va. Gasto por rebaja sobre venta. Y eso va debajo de la venta y colocas menos 100.
Ya tienes la venta y ya registraste la rebaja. Una vez que hayas hecho eso, que ya registraste el ingreso y ya registraste el gasto de manera automática, ahora te preguntas lo siguiente. ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto cobras? Lo que tú vas a cobrar va a ser tu venta, que es 1000, menos tu rebaja. Eso es lo que tú cobras. O sea, ¿cuánto vas a cobrar? 900. Y de eso que vas a cobrar 900, te dice que 50% fue al contado, o sea, 50% fue en efectivo, 50% de 900, y el resto al crédito, o sea, el otro 50% al crédito lo vas a cuadrar contra cuentas por cobrar a comerciales. Y así te quedaría una venta con rebaja. Primero la venta, debajo colocas la rebaja y luego dices cuánto cobras, la diferencia. Y de esa diferencia divides. 50% te lo dieron al contado y el otro 50% al crédito. ¿Preguntas por la rebaja sobre venta? Ahora, como existe rebaja sobre venta, también ¿qué existe? Rebaja sobre compra. Vamos a leer. Dice, el 1 de junio se compra mercadería a 1000 soles y se otorga una rebaja de 100 soles. Esta transacción se realizó 50% al contado y el resto al crédito. Entonces, ahora estamos comprando mercadería. Si tú compras mercadería, lo primero que tienes que hacer es aumentar la mercadería, 1000. Pero esta compra de mercadería tiene una rebaja. La rebaja se coloca debajo de la compra, o sea, menos 100. Ahí está la rebaja. Tienes la compra y debajo la rebaja. Y ahora te preguntas, ¿cuánto pago? ¿Cuánto pagas? La diferencia. Yo lo que voy a pagar es la compra menos la rebaja. Eso es lo que tú pagas, 900. Y una vez que tú sabes cuánto pagas, te preguntas, ¿cómo pago? 50% al contado, o sea, en efectivo. Baja el 50%, porque lo estás pagando, la mitad al contado, y la otra mitad al crédito, o sea, la otra mitad sería cuentas por pagar a comerciales. Y así terminas una rebaja sobre compra. ¿Preguntas? Ok, faltan 5 últimas cuentas que son rapiditas y con eso terminamos la clase. Ahora pasamos a otra cuenta llamada ingreso por descuento por pronto pago. Te voy a explicar cómo se usa esa cuenta. Ingreso por descuento por pronto pago. Vamos a leer el recordar. Dice, cuando pagas una deuda y tienes un descuento por pronto pago, se hace lo siguiente. O sea, eso se aplica, el ingreso por descuento por pronto pago se aplica cuando pagas una deuda y te dan un descuento por pronto pago. ¿Qué significa un descuento por pronto pago? Como un descuentito por pagar a tiempo la deuda. Entonces, cuando tienes ese caso que estás pagando una deuda y te dan un descuento por pronto pago, tienes que aplicar 3 pasos. El paso 1 es bajar la deuda, bajas la cuenta por pagar, ahí está la flecha, paso 1. El paso 2 es registrar el ingreso en utilidades retenidas por el descuento que te dieron. Siempre que pagas una deuda y tienes un descuento por pronto pago, siempre es un ingreso. Y el paso 3 es bajar la cuenta efectivo por la diferencia. Ahora te voy a explicar en el ejercicio. Miren este ejercicio de aquí. Dice, el 1 de junio se pagó al proveedor, o sea, pagamos al proveedor una deuda, por un monto de 10.000 soles, de los cuales se le otorgó un descuento por pronto pago de 1.000. Entonces, yo estoy pagando la deuda. Siempre cuando tú pagas la deuda, lo primero que tienes que hacer es bajar la deuda. Bajas cuentas por pagar a comerciales por la deuda. 10.000 soles. Listo. Ahora, por pagar esa deuda te están dando un descuento por pronto pago. Un descuento por pronto pago, cuando tú pagas una deuda, va en utilidades retenidas como un ingreso. Y eso se llama ingreso por descuento por pronto pago. ¿Cuánto es el ingreso? 1.000 soles. Entonces, yo tenía que pagar 10.000
pero como lo pagué a tiempo, el proveedor me ha dado un descuento de 1.000 soles, que es un ingreso. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto pagarás en efectivo? ¿Cuánto desembolsas? Yo lo que voy a hacer es desembolsar la deuda, que era 10.000, menos el ingreso que me dieron del descuento. ¿Cuánto hay que desembolsar? 9.000 soles. En negativo, obviamente, y eso es lo que vamos a pagar. Y así es como se registra el ingreso por descuento por pronto pago. ¿Preguntas? Ahora, como existe el ingreso, obviamente también existe el gasto. Vamos a ver cómo se registra el gasto. Gasto por descuento. ¿Qué tienes que recordar en el gasto? Dice, cuando cobras una deuda de un cliente y le otorgaste un descuento por pronto pago, se hacen también 3 pasos. Primero bajas la deuda del cliente, luego registras el descuento que le otorgaste. Si tú le otorgas un descuento por pronto pago al cliente, para ti eso es un gasto. Y finalmente registras lo que cobras en efectivo. Esos son los 3 pasos en ese orden. Entonces comienza a registrar. Dice, el 1 de junio se cobró al cliente un monto de 20.000 soles, de los cuales se otorgó un descuento por pronto pago de 2.000. Estás cobrando una deuda a un cliente. Lo primero que tienes que hacer es bajar la deuda del cliente. Cuentas por cobrar a comerciales. Baja la deuda de 20.000. Pero por esta deuda del cliente, tú le estás otorgando un descuento por pronto pago de 2.000 soles. Eso para ti es utilidades retenidas, un gasto. Gasto por descuento por pronto pago. ¿De cuánto? De 2.000 en negativo. Entonces, él te tenía que pagar 20.000, pero tú le diste un descuento de 2.000. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto recibes de efectivo? La diferencia. De esos 20.000 que me debía, menos el descuento que le otorgué, ¿cuánto recibo de efectivo? 18.000 soles. Y así te quedaría tu transacción. ¿Preguntas por el gasto? Gina, ¿por qué 20.000 en el activo está con signo negativo? Pues si es por cobrarnos algo que... No, si estás cobrando al cliente una deuda, esa es la deuda del cliente. Si tú estás cobrando la deuda del cliente, ¿su deuda está disminuyendo o aumentando? Disminuyendo. Disminuyendo, pero tienes que bajar. Ah, ya. Claro, porque Okay. tú eres la empresa, tú cobras. Entonces, si tú le cobras lo que te debe el cliente, su deuda del cliente, que se llama cuentas por cobrar, está disminuyendo. Ah, ya entendí, claro. Ah, ya, y por eso se le pone el negativo, ya, sí. Porque si Y tú una lo pregunta, me estarías diciendo que el cliente te debe. Y no es así. ¿Sí? claro. Ok. Y el anterior, que era el ingreso, por, ajá, o sea, yo entiendo que ahí, por ejemplo, lo que nosotros, como que lo que se gasta efectivo es 9.000, pero algo que siempre me confunde ahorita es por qué, Cuidado con eso. Efectivo no es gasto. Efectivo sí, sí es un desembolso de dinero. Es lo que tú sacaste de tu bolsillo para pagar. Pero no es un gasto. eso es lo que me confunde, esa relación, porque como, o sea, como Lo lo que, veo, o sea, como, lo que tú tienes que entender es lo siguiente. Que cuando tú pagas una deuda, Lu, lo primero que tienes que hacer es bajar tu pasivo, ¿cierto? Porque está bajando la deuda. ujú, ¿Ok? claro. Ya. Luego dices, no, yo estoy pagando esta deuda. Se supone que mi deuda que estoy pagando es por 10.000. Ahora, el proveedor me otorgó algún descuento por pronto pago. ¿Qué significa el descuento por pronto pago? ¿Me otorgó algún descuento por pagar a tiempo? Sí, cierto. ¿Cuánto te otorgó? 1.000 soles. 1.000. Eso para ti es un ingreso. Es un ingreso para ti. Un ingreso no es ingresar dinero. Un ingreso simplemente es, ¿te beneficia? Sí me beneficia. Entonces, para mí es un ingreso. Y ahora, la pregunta es, ¿cuánto realmente sacas de tu bolsillo para pagar? Yo debía 10.000, pero como este proveedor me dio un descuento de 1.000, ¿cuánto vas a pagarlo? 9.000. 9.000. Lo que pagas es el efectivo. Eso no es un gasto. Eso es lo que desembolsas de dinero. O sea, lo que pagas, lo que sacas de tu bolsillo, plata para pagar. Ahí, entonces, dentro de efectivo es todo lo que, o sea, lo que sale de tu bolsillo, la plata que sale de tu bolsillo para pagar, o ya sea la plata que recibes. La plata que recibes. Ajá. Eso no tiene nada que ver con ingreso y con gasto, eso es Porque ingreso y totalmente gasto, diferente. otra cosa. Ingreso y gasto van en utilidades retenidas. Es otro mundo.
Otro. Ya, ok. Ya, gracias. Ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Me confunde un poco lo de por qué el descuento sería un gasto. Ah, no, nada, ya no. ¿Está bien? ¿Quieres que lo Sí, sí, explique sí. o está bien? No, ya lo entendí, creo. Si quieres lo explico de nuevo. Voy a explicar para ver si es que realmente va por ahí tu definición. En Ya. este caso, ¿por qué el descuento, Romy, sería un gasto? Porque mira, tú en este caso estás cobrando una deuda a un cliente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tú cuánto le estás cobrando, Romy? 20.000. Entonces, lo primero que tienes que hacer es bajar la deuda del cliente. Ahí está, menos 20.000. No, 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 era lo del proveedor en la anterior. Del proveedor, ok, ¿por qué es un ingreso? Exacto, sí, sí. Porque para ti es un beneficio. ¿Por qué es un beneficio para ti tener un descuento por pronto pago? Porque se supone que tu deuda era de 10.000, ¿cierto? Pero por pagar a tiempo, el proveedor te está otorgando un beneficio de un descuento de 1.000. ¿Por qué un beneficio? Porque voy a pagar menos. Ah, es ¿Cuánto? que yo lo veía como que yo le estoy dando el descuento al proveedor. No, es que tú eres la empresa. Tú pagas al proveedor y cobras al cliente. Tú siempre eres la empresa. Y entonces cuando dice se le otorgó un descuento por pronto pago, ¿es a mí? Claro, a ti. Tú pagaste al proveedor, o sea, tú, Romy, pagaste al proveedor y se te otorgó a ti un descuento. Ah, ya, ya, ya. El Ya proveedor te entendí. otorgó a ti un descuento. Ya, buenas gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Y por último, las 3 últimas cuentas que son al toque. Son más fáciles. Vamos a esta de acá. ¿Qué dice? El 1 de junio se perdió mercadería por 1.000 soles. Si tú pierdes mercadería, eso para ti es un gasto. Automáticamente tú dices, si yo pierdo mercadería o me roban mercadería, es un gasto. ¿Dónde van los gastos? Utilidades retenidas. Y colocas gasto por pérdida de mercadería. Y baja menos 1.000. Ahí está. Y ahora, si tú estás perdiendo mercadería, que eso es un gasto para ti, ¿qué está bajando? La mercadería. Entonces, en mercadería bajas los menos 1.000. Y así te quedaría una pérdida de mercadería. Primero es un gasto y luego baja tu mercadería. ¿Preguntas por la pérdida? Así de fácil. Ok, ahora vamos a otra cuenta, las donaciones recibidas de mercadería. ¿Qué dice? El 1 de junio se recibió una donación de mercadería por 1.000 soles. Si tú estás recibiendo mercadería, primero registra el ingreso. Cuando tú recibes mercadería por una donación, eso se llama ingreso por donación de mercadería, que va en utilidades retenidas por 1.000. Listo. Y como te están donando mercadería, ¿qué aumentaría en tu empresa? La mercadería. Sube tu mercadería en los activos por 1.000 soles. Y así te quedaría la donación de mercadería. Si tú recibes donación, es un ingreso y hace que la mercadería aumente. ¿Preguntas por la donación recibida? Ok, y por último, y con eso cerramos la clase, cuando donamos mercadería, ¿qué pasa si tú como empresa, tú eres la empresa, donas mercadería? Dice, el 1 de junio se otorgó una donación de mercadería por 5.000 soles. Si tú donas mercadería, eso para ti es un gasto. Sería gasto por donación de mercadería. Y registras los menos 5.000. Y ahora te preguntas, ¿qué afecta eso? Obviamente afecta a mi mercadería, porque si yo estoy regalando o donando mercadería, hace que mi mercadería baje por la misma cantidad. Y ahí están todas las transacciones. De las que hemos visto en la clase número 2, que se llamaba Ecuación Contable parte 1, ahora le añadimos todas estas cuentas, que les dije que era bastante. Y de todas estas cuentas que acabamos de ver, en tu examen te puede venir cualquiera de ellas. No te viene todas, claramente. No te viene todas. Solo te viene algunas de ellas. Pero tú tienes que saber todas, porque yo no sé qué cuentas te va a venir. Te puede venir todas estas que hemos visto hoy día y las que hemos visto en la clase 2.
¿Qué tal? Comentario. Sé que es bastante información, pero eso es básicamente el 90% de tu examen.